Hola, bienvenidos una vez más a nuestros estudios sobre el santuario. Somos el Ministerio Ayudadores y hoy estamos estudiando contigo el Arca del Pacto. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los tornillos a los lados del arca para llevar el arca. El arca del pacto simbolizaba el trono de Dios. Era una caja de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera. Todo el borde superior estaba rodeado por una cornisa de oro puro. A cada lado tenía 2 anillos de oro y unas varas de madera cubierta de oro para transportarla. Nadie debía tocar el arca bajo ninguna circunstancia. Cuando los sacerdotes la llevaban de un lugar a otro, siempre la cubrían antes con un velo. El arca representaba al Dios puro, sin pecado. Las manos que conocieron el pecado, las manos de los seres humanos, jamás debían tocarla. El arca del pacto se menciona 180 veces en la Biblia. Sin duda, era el objeto más importante que haya existido sobre la tierra. Uso, simbolismo y significado. En el interior del arca descansaban las tablas de piedras con los 10 mandamientos. Además de las tablas de la ley, dentro del arca había una vasija que contenía maná. Dios conservó durante muchos años una muestra de ese alimento, pues de otro modo se hubiera echado a perder. Él deseaba que su pueblo tuviera durante muchas generaciones una evidencia física de su interés por sus hijos. Quería que ellos supieran que los relatos eran verdaderos, que Él había alimentado a sus tatarabuelos en el desierto y que durante 40 años les había enseñado cómo debían observar el sábado, evitando darle el maná ese día. Antes de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomara la ciudad de Jerusalén, el arca del pacto fue trasladada en secreto a una cueva para ocultarla allí. Eso lo hicieron los hijos de Dios para que los paganos no usaran mal ese objeto sagrado. Desde entonces nadie ha vuelto a ver el arca. El arca representaba a Dios. Debía ser tratado con respeto y reverencia, con santo temor. Por medio de Jesús podemos entrar en cualquier momento en la presencia de Dios. No necesitamos de un sacerdote humano, ni que ofrezca sacrificio en nuestro favor. Jesús fue el sacrificio y Él intercede siempre por nosotros. Pero cuando nos acercamos a Dios a través de la oración personal o el culto en la iglesia, o por cualquier razón, debemos temer continuamente a la santidad del Señor. En el arca se encontraba también la vara de Aarón. En una oportunidad, algunos dirigentes se rebelaron y pretendieron ser elegidos como sacerdotes. Al igual que Aarón, su actitud desagradó a Dios. Ordenó que cada uno de ellos, junto con Aarón, fueran al santuario con su básculo o vara. Al día siguiente, todas las varas seguían secas y desnudas, todas menos la de Aarón, que había crecido y estaba llena de flores, capullos y fruto de almendro. Ese
Este milagro, además de probar que Aarón era una persona especial, demostró el poder resucitador de Dios. El poder da vida a una rama seca. Él es el dador de la vida. El arca del pacto para los israelitas era, número 1, lugar de revelación. La residencia de Dios entre el pueblo de Israel se producía en el lugar desde donde el Señor se le comunicaba y manifestaba. Dios dijo a Moisés: allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mande para los hijos de Israel. En cierta ocasión, los hijos de Israel fueron hasta donde estaba el arca para consultar al Señor antes de ir a la guerra, y Él les respondió. Es asombroso que Dios estuviera disponible en un lugar determinado, que en este caso es el tabernáculo, y dentro de él, en el espacio entre los 2 querubines del arca del pacto. 2. Lugar de adoración. El arca en el lugar santísimo simbolizaba a Dios. Por ello, el pueblo lo adoraba en dirección del tabernáculo o templo. Josué cayó postrado ante el arca y Dios le respondió. Los hijos de Israel no adoraban el arca, pero buscaban al Señor allí donde Él se encontraba con ellos y podían ofrecerle sus oraciones y alabanzas. 3. El lugar del rey. El Señor era el rey de su pueblo y el arca lo representaba como tal. El salmista se refiere a Dios como el pastor rey de Israel, que está entre los querubines. Ezequías usó la misma expresión y añadió: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Esto no significa que el arca fuera el trono de Dios, pero que lo representaba como rey de la tierra. Como tal, el Señor guiaba a su pueblo desde el arca en las campañas militares. Cuando avanzaban como ejército, el arca, o sea el Señor, iba al frente. Cuando avanzaron hacia el Jordán, llevando el arca, el río se abrió en 2, y en Jericó, la presencia del Señor, representada nuevamente por el arca, condujo al pueblo hacia una gran victoria. El arca no era el Señor mismo, sino símbolo de Él. La presencia del arca en la guerra no significaba necesariamente que el Señor estaba presente entre su pueblo. Su presencia estaba conectada directamente con la fidelidad al pacto. Cuando el pacto fue violado, la presencia del arca fue inútil y el pueblo de Dios salió derrotado. Número 4. Lugar de juicio y misericordia. El arca es llamado a menudo el arca del testimonio, porque la ley del pacto, los 10 mandamientos, estaban dentro de ella como un testimonio de la relación del pacto entre Dios e Israel. La ley era la regla de la vida. Su violación era una cuestión seria que demandaba una respuesta del Señor del pacto. El sistema de sacrificios se ocupaba de manera diferente del pecado y la necesidad de expiación de las personas. Pero la ley, dentro del arca, estaba cubierta de un propiciatorio, el lugar de expiación, lo que indicaba que la última palabra que Dios tiene para nosotros es de misericordia en la forma de expiación por medio de su sangre. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo fue abierto el templo de Dios y miró hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El Nuevo Testamento identifica esa sangre con la sangre del Hijo de Dios, quien ahora intercede por nosotros ante el arca del Señor en el templo celestial, en presencia del Rey del universo. De esta manera, guía a su pueblo en el conflicto final, es mediador de nuestra adoración y nos garantiza el perdón y la absolución en el juicio final, cuando llegue el día profético de la expiación. No se pierdan nuestro próximo estudio, cuando trataremos el propiciatorio. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.